Hola, ¿cómo estás, Sheila? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Erika? Muy Muy bien, ¿cómo contenta estás? hoy con este webinar de Sí, este mes. retomando después de nuestra UCE Conference, ¿cómo estás, Stacy? Hola, buenas noches, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Ya veo que están muy contentas por nuestro webinar luego de nuestro VOCE Conference. Así mismo, estamos de veras que todas muy contentas por el resultado de ese gran proyecto y sobre todo por la audiencia que tenemos esta noche. ¿Sí o no, chicas? Así Bueno, es, la verdad es que nos están acompañando ya varias personas, se están uniendo y hoy tenemos un súper tema. así Así mismo es. es, Pero y bueno, de verdad, como si, así mismo, como siempre, nos gusta hablarle de UCEF antes de presentar presentarles a nuestras exponentes en nuestro webinar. En este caso, como siempre, queremos resaltar que, bueno, UCEF se trata de mujeres que se apoyan entre mujeres. Creemos que las mujeres, creemos que las mujeres seguras y fuertes se fortalecen mutuamente y, sobre todo, creemos en iluminar los logros de los demás. Los capítulos de UCEF se reúnen virtualmente, como lo estamos presenciando así el día de hoy, en todas las ciudades donde se encuentran los capítulos. Y lo que buscamos siempre es llevar charlas, hasta talleres, almuerzos, reuniones sociales de alguna forma como para comenzar o seguir creando lazos. Si me acompañas con la segunda presentación, Sheila. Bueno, para UCEF Panamá nuestra visión es una comunidad de seguridad informática que empodere a las mujeres y nuestra misión es crear un ambiente acogedor e inclusivo que promueva el soporte entonces y desarrolle a las mujeres en temas de ciberseguridad y tecnología. Bueno, algunas fotos de nuestros eventos anteriores, incluso antes de pandemia, queriendo ya nuevamente retomar esos encuentros directamente con nuestros miembros, de veras que es algo que Sheila, Stacy y Sheila también, Lico, que está aquí con nosotras, anhelamos nuevamente tener con nuestros miembros, de veras que es algo que vamos a comenzar a impulsar y comenzar a tener recuerdos. Bueno, nuestro camino, en el 2019 finalmente nos formalizamos, hicimos nuestro primer mito presencial el 7 de enero del 2020, de veras que fue un inicio hermoso, con muchas chicas que nos acompañaron esa noche. Para febrero del 2020 presentamos nuestro primer taller de fundamentos en la nube, en el concepto de la nube. Para el 2021 fue un logro también porque logramos tener nuestra página web, nuestro canal de YouTube, incentivamos más webinars, más talleres y también por primera vez tuvimos entonces el curso de fundamentos en ciberseguridad. Para el 2022 tuvimos nuestra UCE Conference, que yo sé que muchos de ustedes participaron y fueron, como se dice, parte de ese proyecto que finalmente pudimos concretar para todos ustedes en este 2022. ¿Cómo ser miembro de UCEF? Para aquellas chicas que están interesadas, tenemos un código de conducta que todas seguimos, sobre todo cómo debe ser la sana convivencia entre todas. Sobre todo también desarrollar ese sentido de participación y de pertenencia en la comunidad. También buscamos y aspiramos, como se dice, resaltar eso en nuestra comunidad, sobre todo también la ayuda y el apoyo que entre nosotras podemos tener y brindar sobre todo. Y lo más importante que creo que todo lo que buscamos es siempre compartir ese conocimiento como lo estamos haciendo hoy. Bueno, les invitamos entonces a seguirnos en nuestra página web para que se sigan enterando de noticias, de eventos, de comunicados, boletines que incluso vamos a estar subiendo. En nuestro sitio web van a poder obtener mucha información sobre nosotros ahí. También presentamos bimestralmente un boletín informativo sobre las actividades que vamos realizando durante el transcurso del año. Nuestro canal de YouTube donde van a poder encontrar todos los videos, todas las grabaciones de nuestros mitos, para que ustedes también puedan seguir de alguna forma. Si te perdiste el mito anterior o el webinar anterior, ahí lo vas a poder encontrar en YouTube. Y bueno, principalmente en nuestras redes sociales como en LinkedIn, Instagram, Twitter y Discord, como lo mencioné en YouTube. Genial, así es, Erika. Bueno, y ahora sí voy a darle pase a Stacy para que nos presente a nuestra invitada.
Así que bienvenidos todos los que están. Esperamos que disfruten entonces este webinar que va a estar lleno de conocimiento y aprendizaje. Adelante. Así es. Gracias, Sheila. Buenas tardes a todos. Nuevamente, nos da gusto tenerlos esta tarde, noche con nosotras. Bienvenidos a nuestro webinar de junio de WOSEC Capítulo de Panamá. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro webinar de la noche de hoy, que lleva por nombre Uso del Machine Learning en el análisis de datos, presentado por nuestra querida Hilda Rojas, la cual es apasionada de los datos y en un continuo aprendizaje en seguridad de la información y agilidad. Y viendo también lo que es toda la parte del Machine Learning, en su continuo aprendizaje, ya que para ella es muy importante ir tomando estas diferentes estrategias para poder tomar nuevas decisiones. Ella es egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá y ha sido ponente también en temas de datos, agilidad y arquitectura de datos. Y también es amante de los animales y tiene 2 perros y 2 gatos. Y asimismo es miembro de nuestra comunidad de WOSEC Panamá, de Power BI User Group y Ágiles Panamá. Sin más, de verdad les dejamos aquí y le agradecemos esta oportunidad que nos brinda Hilda para poder conocer mejor del tema de Machine Learning. Bienvenida, Hilda. Muchísimas gracias, Stacy. Voy compartiendo. ¿Me confirmas cuándo se ve, por favor? Sí, ya se ve, Hilda. ¿Sí? Te dejo entonces con nuestros participantes del webinar de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, el tema que nos trae el día de hoy es Machine Learning en el análisis de los datos. Así que siéntanse libres de escribir en el chat. Allí Stacy o las chicas me estarían indicando si hay alguna consulta, porque la idea de esto es aprender en conjunto, ¿sí? Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué vamos a estar viendo en estos momentos en que vamos a estar compartiendo? Vamos a ver qué es Machine Learning. Necesitamos validar conceptos generales para homologar conocimientos. También vamos a ver a ejemplos de aplicación en la industria, como temas en retail tal vez, o en empresas en general, pero también en el enfoque de ciberseguridad. Y al final, entonces, vamos a presentar un ejemplo práctico de lo que sería un análisis en ciberseguridad. Entonces, pero antes de poder iniciar y todo, empezar a hablar o a compartir con ustedes y saber entonces el nivel de conocimiento que traemos, les comparto una primera encuesta, ¿sí? Para saber cómo estamos a nivel de conocimiento de Machine Learning. Les voy a pasar el link, ya lo estoy copiando por acá. Y si las personas que tienen el app en su celular, entonces les voy pasando el código, ¿sí? Entonces, simplemente son 3 opciones. Para esto hay un sitio que se llama menti.com. Ustedes entran, colocan el código o pueden entrar directamente a través del URL, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que nos llama en este momento es ¿qué tanto sé sobre Machine Learning? ¿Sí? Entonces dice, lo he escuchado solamente 5 personas. Uno dice, estoy estudiando del tema. Ahí es donde queremos que todas estemos y domino el tema. Perfecto. Esa persona que domina el tema, entonces espero que me ayude a tener aquí un ambiente de compartir también, de saber de su experiencia y poder entonces dar estos conocimientos a las demás personas que estamos iniciando, ¿sí? Entonces, Machine Learning es
muy amplio, lo vamos a ver entre todo lo que vamos a analizar, y la idea es que todos entonces empecemos a indagar un poco más. ¿Por qué? Por el tema de la aplicación de esta, de esta materia hoy en día. Entonces, vamos a continuar. ¿Conoces la aplicación de Machine Learning en ciberseguridad? Entonces, aquí la pregunta es si has escuchado de algo que han utilizado Machine Learning hoy en día. Si no saben de nada, pues no importa, entonces simplemente nos quedamos. Perfecto, dicen no, ok. Vamos a ver si existe alguna otra respuesta, tal vez de la persona que ya lo ha utilizado, tal vez nos diga alguna aplicación. Creo que va ganando el no, ¿sí? Vamos a ver si hay algo más. No, van 7. Listo, nos quedamos con 7. Entonces, continuamos. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque es importante saber, porque hay, así como nosotros y nosotras, estamos aquí aprendiendo el uso del Machine Learning para aplicarlo de manera buena. También hay personas que están estudiando para hacer lo contrario a lo que nosotras estamos buscando. Entonces, por eso es muy importante saber que existe y saber cuáles son estos tipos de uso que podemos dar. Entonces, vamos a continuar y más adelante, entonces vamos a ver. Dice sistemas antifraude. Claro, ese es uno de los estudios más utilizados y el que más siempre fue como el inicial explotado es el tema de antifraudes de tarjetas de crédito. Ya sabemos por todo lo que involucra de incluir o involucrar a nuestro cliente en algo que ellos no han hecho por este tipo de fraude, entonces, o amenazas a fraude, porque algunas entidades bancarias pues ya han invertido en poder detectar esto, pero todavía estas personas siguen estudiando para hacer que esto todavía sea exitoso para ellos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, continuamos. Vamos a empezar con conceptos y el primero, vamos a ir viendo denme acá que no le dejé. Entonces, el primer concepto que vamos a validar es inteligencia artificial, porque desde allí es donde todo inicia. Después vamos a estar viendo Machine Learning, que forma parte de inteligencia artificial, y de último, Deep Learning, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Es importante que nosotros sepamos las diferencias de estas tres términos. El primero que vamos a ver el concepto va a ser inteligencia artificial, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí un momentito. Dice que es una subdisciplina del campo de la informática, ¿sí? Que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Y miren desde cuándo se utiliza este término. Este término salió y usado por primera vez en 1955, aunque no lo creamos. Aunque hasta hoy es que tenemos tal vez, y puede ser que aquí en Panamá, el boom de temas de Machine Learning, de temas de ciencia de datos, de temas de Deep Learning y demás. Esto viene desde hace muchos años, los conceptos. ¿Qué pasa? Hay que saber y reconocer que para que esto funcionara necesitábamos computadoras o poder de cómputo grande, que hoy, gracias a la tecnología y a la evolución y a que tenemos la facilidad de las nubes, entonces podemos hacer uso o podemos llevar esto que era teoría a la práctica.
Entonces, aquí nos vamos a quedar con el término de imitar, porque esto es lo que está buscando, ¿no? Está buscando que esto que tenemos los humanos de pensar, de racionar, de hablar y de poder hacer cosas o muchas cosas a la vez es lo que se está buscando que también hagan las computadoras o las máquinas. Lo otro es que hoy en día esto se aplica y, por ejemplo, podemos escuchar temas de inteligencia artificial a través de autos automáticos que ya no necesitan de un conductor y sabemos pues que esto ya existe, no aquí en Panamá, pero existe, ¿sí? También tenemos el tema del reconocimiento de voz a texto y de texto a voz. Entonces ya existen muchos usos en el día de hoy de inteligencia artificial. El segundo concepto que vamos a validar es Machine Learning, ¿sí? Entonces, ¿qué es Machine Learning? Es la rama de la inteligencia artificial, o sea, este primer concepto, esta es una rama que busca cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y arriba tenemos una imagen que dice que Machine Learning no es inteligencia artificial y esto nos tiene que quedar claro. ¿Por qué dice que no es? No es porque es una subrama y eso lo debemos tener muy presente. Y al ser una subrama, necesitamos también diferenciar qué es la subrama más poderosa, porque es la que le da la capacidad a la inteligencia artificial a que pueda aprender. En la inteligencia artificial podemos tener programación. Ya sabemos que lo que busca es imitar, pero puede ser que la programación la coloquemos nosotros o puede ser que la programación sea para que él mismo aprenda, ¿sí? A moverse, a hacer lo que necesite. Más allá de que alguien programa que te tienes que mover a la izquierda o a la derecha, él mismo aprenda si se tiene que mover a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Entonces, por eso no es igual, ¿sí? Por eso tenemos que saber que es una subrama y es aquella subrama superpoderosa que entonces le da que tengan aprendizaje automático o la capacidad de aprendizaje. Cuando hablamos de Machine Learning, y aquí viene este gráfico, pero no se me asusten, ¿sí? Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de que existen algoritmos, ¿sí? Y estos algoritmos son los que ya están hechos y los que utilizamos para con nuestros datos o con nuestra información poder entrenar y poder ejecutar una acción. Machine Learning en este momento tenemos que está dividido en tres, en los que son los algoritmos que permiten modelos supervisados, ¿sí? ¿Y qué significa que son supervisados? Significa que nosotros como humanos entendemos los datos y le damos estas características para que él lo evalúe. Vamos a un ejemplo. Si, por ejemplo, nosotros necesitamos saber si un cliente está satisfecho con nuestro servicio o no, ¿sí? Va a pasar una cosa. Si está satisfecho, sigue en la empresa. Si no está satisfecho, se va de la empresa, ¿sí? Pero nosotros le damos esas variables o le damos esas etiquetas, ¿sí? Nosotros le podemos definir qué debe de evaluar. Ejemplo, un cliente, ¿sí? Que llama todos los meses a la empresa, no es un cliente que está contento, o un cliente que llama hasta 4 veces o 5 veces a la empresa. Nadie llama para felicitar a la empresa. Nosotros queremos que nuestro servicio, y si nuestro servicio está bien, nosotros no llamamos a nadie, ¿sí? En el caso, por ejemplo, tenemos la luz, ¿sí? Imagínense las personas, y aquí hay personas que viven en Arraiján, el tema de la luz es una queja constante. Entonces, cada cuánto un cliente llama, pero la diferencia es que con la luz, por ejemplo, no podemos hacer un cambio de proveedor. Igual podemos entonces hablar de otras empresas. Así,
ya regresando al tema del supervisado, entonces, ¿qué evaluamos? Evaluamos si el cliente está satisfecho o no a través de las llamadas, a través tal vez de las redes sociales, qué comentaron, qué no comentaron, qué están diciendo de la empresa. Entonces, esas variables se colocan dentro de este modelo de aprendizaje supervisado y nos va a dar un resultado diciendo, sí, entonces, ¿qué más hace? Va a aprender del pasado, va a aprender, hay que darle los datos de lo que pasó en la empresa para que él sepa, ¿sí? Y valide de eso que pasó, sepan qué es lo que va a suceder con estos clientes. Entonces, eso es un ejemplo de un modelo supervisado. Un ejemplo de modelo no supervisado es cuando no tenemos estas etiquetas, ¿sí? Es cuando tenemos un set de datos y no tenemos etiquetas ni tenemos estas variables a pasarle al modelo. Pero existen estos modelos o algoritmos de Machine Learning a los cuales tú le das el dataset y tú le dices qué necesitas. Ejemplo, tenemos el clustering, que es lo que permite, él lo que hace es como si fuera un ejemplo de clasificación, agarra patrones y separa a lo que estamos evaluando, separa los datos y los une en un patrón, ¿sí? Pero no tuvo una interferencia de un humano, ¿sí? Para decir que quiero evaluar esta característica, esta otra etiqueta o esta otra etiqueta. Y el que tenemos abajo es el que hace refuerzo. Y este que hace, trabaja como lo que conocemos como ensayo y error. Cada vez que él va trabajando en su ensayo y error, cada vez que falla, ¿sí? Sabe que se equivocó y cada vez que avanza y continúa, entonces recibe un premio. Y basado en cuántos premios recibe y cuántos errores tiene, él va entonces aprendiendo. Entonces, estos son como ejemplos, bases de lo que existe a nivel de Machine Learning. Y tenemos el último, que es el Deep Learning. Entonces, ¿qué es el Deep Learning? El Deep Learning permite configurar parámetros básicos acerca de los datos y entrena a la computadora para que aprenda por cuenta propia el reconocimiento de patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que tenemos? Y bueno, acá creo que les coloqué uno, y es que acá a él se les da la información y él empieza, por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos son las imágenes, ¿sí? Se les dan diferentes imágenes y él analiza píxel por píxel y va haciendo la relación de cada píxel y así entre varias capas, ¿sí? Que va haciendo su análisis. Entonces, él va haciendo esa relación y con esas relaciones, ¿sí? Puede identificar qué es una nariz y dependiendo del tamaño de la nariz y la simetría, puede saber si es una nariz de un humano o va viendo si es una nariz de un gato o es la nariz de un perro. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que el Deep Learning sea súper poderoso? Es porque entre más capas le vamos a estar incluyendo al modelo más ay, se me fue la palabra, pero es como más directo va a ser la salida. Entonces, un ejemplo que podemos encontrar en internet es la clasificación de que tenemos gatos y tenemos perros. Y al final la salida le pasamos muchas imágenes de los dos y al final si queremos saber si es gato, él a través de todas las características de que tiene un gato, de saber que el gato tiene las orejas puntiagudas, las tiene más chicas que un perro, que tiene una cola que tal vez es esponjosa, el tamaño, y la característica del tamaño, a diferencia del perro, todas esas se van sumando en cada una de las capas y al final entonces nos da la salida. Para que sepan, si hay un límite de capas, no. Y por eso el Deep Learning sale o está ahora en un auge mucho más grande
y lo podemos utilizar también justamente por el poder también de cómputo que ahora tenemos mucho más. ¿Sí? Y podemos entonces hacer este tipo de análisis. Entonces, como hemos visto, tenemos el uso de Machine Learning en diferentes áreas, en temas, por ejemplo, del auto, en temas también de validaciones en medicinas. Acá entonces vamos a hablar del análisis de los datos. Y para poder hablar del análisis de los datos, entonces tenemos otro concepto que llega a formar parte de el tema del Machine Learning, como lo es el Big Data, ¿sí? Entonces vamos a ver el concepto de Big Data, vamos a ver los tipos de Machine Learning y vamos a ver la aplicabilidad actual, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de, si lo traducimos, grandes cantidades de datos, ¿sí? Pero se pueden preguntar, pero si yo tengo grandes cantidades de datos, tengo información, de más de 10 años, vamos a decir que ya tengo hasta teras, 10 teras y 11 teras en mi empresa. Eso es que hago Big Data. Si hago análisis sobre él, va a depender de, uno, las combinaciones de tamaño, sí. Si tenemos grandes cantidades de datos, sí. Pero no es que nada más una respuesta y ya estamos haciendo Big Data o ya vamos a hacer Big Data, sino que tiene que ser el conjunto de las 3 V's principales desde que se definió el Big Data. Y son volumen, la complejidad. La complejidad tiene que ver con el tema de la variabilidad de los datos. Entonces, y el tercero tiene que ver con la velocidad. Entonces, vamos a ubicarnos en la imagen que está al lado, ¿sí? El volumen, ¿sí? Esto se da gracias a el almacenamiento. Hoy en día el almacenamiento es algo que está súper barato, así que adivinen, estamos guardando información como ustedes no tienen idea. Entonces ya estamos en los teras, en los peta y ya hoy en día hay más clasificación hacia adelante del peta justamente por la gran cantidad de datos que todos consumimos diariamente. Y ahora vamos a tener una gráfica de eso. La variabilidad tiene que ver de que ahora no simplemente tenemos información que nos dan nuestros sistemas en la empresa, ¿sí? ¿Por qué digo los sistemas en la empresa? Porque ese era el primer fuente de información que teníamos para el análisis de datos, ¿sí? Inicialmente eran nuestras bases de datos relacionales, que una base de datos relacional no es más que una base de datos transaccional que está debajo de los aplicativos que tenemos en las empresas como aplicativos principales, aplicativos core, ¿sí? Y además, esto que está sobre base de datos tiene una estructura y por eso se llaman base de datos relacionales o datos que están estructurados, ¿sí? Y es como tal vez tenemos esta misma visión cuando usamos un Excel, que tenemos columnas y tenemos filas. Entonces, eso es una semejanza a lo que pasa o cómo guardamos el formato en las bases de datos. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene que en una sola celda puedes guardar un solo dato, ¿sí? Y si lo quieres analizar, pues si es número, o si es alfanumérico, entonces lo tienes que analizar de manera de cadenas o de string. ¿Qué pasa con la evolución? Que ya tenemos diferentes fuentes de información, ya las cosas no están ordenadas, no están en columnas simplemente, ¿sí? Y esto entonces hace que cambie el tema de cómo vamos a obtener información. Entonces, ahora tenemos redes sociales, ¿sí? Tenemos correos electrónicos que no hay ninguna estructura por ningún lado, pero que forman parte de estos datos que debemos analizar.
por ejemplo, las redes sociales para estas empresas que sacan productos, el primer feedback que ellos pueden tener es de las redes sociales. Tiré este producto, tiré esta nueva funcionalidad sobre mi banca en línea, por decir un ejemplo. Las personas tal vez ni saben que se actualizó, les dicen actualiza el app. Actualizó, oye, ¿y qué se me hizo el botón? Y que no, esto no sirve, me quitaste el botón, ahora se ve cuadrado, antes de primer feedback, ¿sí? Y si no reciben ese feedback, ¿qué pasa? Continúan desarrollando sobre esa versión que no está siendo como quien dice, adoptada por sus clientes, ¿sí? Asimismo pueden ser productos nuevos. Voy a lanzar este sitio, entonces la gente, pero ya existe uno igual acá, mira que acá existe otro, este da esta seguridad, o puede ser al revés. Mira, yo estaba allá, si tú tiras uno y le pones este tipo de seguridad, lo pones con PayPal, haces con este carrusel de pago, esto yo creo que te iría mejor. Todos esos beneficios son los necesarios hoy en día para las empresas para ubicarse y tener ganancia del mercado. Entonces, por eso tenemos diferentes tipos de datos. Esos eran dos ejemplos, pero como ustedes ven, tenemos audio, video, de todo. Ya hoy en día de todo se necesita hacer análisis de datos. Y tenemos la velocidad, ¿sí? Antes nosotros veíamos que en nuestras empresas teníamos que ejecutar procesos batch. ¿Qué significa que es un proceso batch? Que es un proceso que está programado a ejecutarse a una hora en específica todos los días, ¿sí? Y ese proceso demora cierta cantidad de tiempo que tenemos que esperar que termine para poder entonces tomar el dato resultante, ¿sí? Hoy en día las empresas no pueden esperar a esos procesos batch. Hoy en día las tomas de decisiones son instantáneas. Y un ejemplo de esto es lo que tiene por debajo tanto la plataforma de Netflix como la plataforma Spotify o como lo tiene Amazon en su sitio de ventas, ¿sí? Porque si ustedes ven, ellos al tú estar viendo la película o estar escuchando una canción, al acabarse enseguida te dicen cuál, dependiendo de cómo es tu perfil, ¿sí? Si te gusta la ciencia ficción, ellos van capturando esa información y la idea es que no te salgas de la plataforma, porque si tú te sales de la plataforma, ¿sí? Quiere decir que no te está gustando lo que ellos están produciendo. Entonces puede ser que si tú no sigues como quien dice, enamorado de la plataforma y de ese contenido, mañana puedes tomar la decisión de dejar y de quitar, por ejemplo, Netflix. O tal vez de quitar Spotify o en ejemplo de Amazon y su sitio de ventas es que te quieres capturar para que tú sigas comprando. ¿Por qué? Porque tú compraste un libro y ya te hace referencia de que las personas compraron estos otros libros. Y con eso tú vas, sí, porque mira que va enlazado con este tema. Y bueno, yo quiero ahora un libro de storytelling y me sacó el libro de arquitectura y me sacó un libro de data y todo lo demás. Y al final tú quedas encantado por querer comprarlo todo. Y eso es el objetivo de ellos, ¿sí? Entonces, ellos no pueden esperar a que tú termines tu transacción y mañana es que te recomienda. Mañana es que te manden y te dicen, oye, también puedes comprar esto. No, porque el poder de decisión de continuar en la plataforma es justamente en ese momento, ¿sí? Así que esto es Big Data, ¿sí? Más adelante, estas son las tres bases. Ya después salió la cuarta V, la quinta V, y hoy vamos en las 10 Vs, ¿sí? ¿Y por qué se le fueron sumando? Y Hilda Rojas, ¿sí? Le pone una V que yo creo que debiera ir, pero bueno, no soy quien voy a hacer tal vez una investigación. Pero aquí tiene que estar la V de valor, ¿sí? Porque, ¿qué pasa?
si tú haces análisis de todos los videos, si tú haces el análisis y, no sé, colocas toda tu plataforma, todo el GPU de la nube y todo, y al final no hiciste nada con ese análisis, ¿qué haces con eso? ¿Dónde está el valor de ese análisis? Ah, no, sí, estoy haciendo Big Data, estoy haciendo Machine Learning, estoy haciendo análisis, pero ¿cuál es el valor o la monetización de eso que estás haciendo? Entonces, para mí la V de valor o value es muy importante. Es algo que tal vez entre todas las Vs que van creciendo, entonces se van analizando. ¿Y por qué sale el Big Data? Yo creo que esta imagen no debe ser nueva para ustedes, porque es algo que está sucediendo y que hizo la pandemia que creciera muchísimo más, ¿no? Esta es una imagen de el sitio de Domo, donde ellos anualmente hacen un análisis y estadística de todo lo que sucede en las redes sobre ciertos aplicativos, porque se imagina que aquí tuvieran todo. Y aquí dice lo que pasa cada minuto al día, ¿sí? Entonces, nada más así viendo todos los colores que están alrededor, no son 3 aplicaciones, ¿sí? Tal vez son 20. A eso se le suma que la cantidad de veces pueden ser en Twitter tweets o chats o fotos o videos que vemos, todo está arriba de miles y hay unos que tienen millones, ¿sí? Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de información que tenemos guardada. En ese caso ellos, pero las empresas también están tomando eso porque necesitamos saber qué fue lo que hablaron o qué fue lo que se quejaron en Twitter de nosotros. Entonces ahí también nosotros estamos empezando a capturar. Y por eso entonces tenemos este manejo de Big Data. Todos los días sucede algo, todos los días sale una plataforma o una red social nueva. Ahorita yo creo, y no sé si estoy alejada del tema de redes sociales, pero me parece que la última es TikTok, ¿sí? Y ya se imaginan qué tan populares son ciertos videos que alcanzan las personas a tener en menos de 4 horas, 1000, 10,000, 100,000 seguidores, porque el algoritmo que utiliza TikTok es muy diferente a que si tienes o no seguidores, de todas maneras el algoritmo que está por debajo hace que te puedas ser viral. Entonces puedes que subas un video normal y si eso le causó gracia a 3, a 4, a 5, ya el algoritmo lo fue repartiendo y de allí ya te vuelves un TikToker, ¿sí? Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de datos que hay que no están mostrados aquí y que también suceden a minuto, ¿sí? Entonces, por esto es necesario el Big Data y como les dije, por estrategias de justamente de tomar en consideración todo lo que sucede, entonces las empresas también necesitan estos análisis. ¿Por qué entonces crece también el tema de el análisis? ¿Sí? Porque al tener muchas información, la competencia de nuestras empresas va ganando fortaleza y va creciendo. Entonces, el análisis de datos pasó por una escala o por un nivel de madurez que tenemos referenciado de esta manera. Antes contestábamos qué pasó, ¿sí? Y era un análisis descriptivo. Después contestábamos un análisis diagnóstico, ¿sí? Y es cómo pasó o por qué pasó. Y después, qué es lo que estamos ahorita, y es predecir, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y lo otro es prescribir, que es lo que estamos diciendo de los ejemplos de Amazon, Spotify y Netflix. Entonces, aplicación de Machine Learning hoy en día, entonces, cada área o cada
industria está buscando su aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que sacar estas ventajas, como le digo. Quienes más aplicaciones le sacan hoy en día es el área financiera, tal cual como está acá. Este es un estudio de Oracle. El área financiera es quien más invierte, claro, porque son los que tienen la plata. Sin embargo, también las personas o las empresas de telecomunicaciones son los que tienen más casos de uso. Cuando hablemos de análisis de Machine Learning o acá ahora que vamos a hacer análisis de datos, se les va a mencionar mucho el caso de uso. Y el caso de uso no es más que el estudio específico que vamos a realizar de un punto y que más adelante le voy a indicar cómo se hace esos análisis. Entonces, a nivel de industrias, tenemos muchos casos de usos. Y una de estas industrias, entonces, es ciberseguridad. Así que vamos a ver qué casos de uso tenemos en ciberseguridad. Entonces, estábamos hablando cuando iniciamos que ya se utiliza la inteligencia artificial, por ejemplo, para los carros autónomos, ¿verdad? Y que así como nosotros estamos aquí sentados viendo y tal vez aprendiendo un poco más de machine learning, de inteligencia artificial, también hay personas que lo están haciendo, pero para cosas maliciosas. Entonces, justamente, ¿por qué es importante que tengamos aplicación de machine learning en la ciberseguridad? Uno, muy importante es porque tenemos que estar activos a justamente saber que a estos autos autónomos no les quieran meter un malware, ¿sí? O alguien no esté desarrollando para que eso deje de funcionar, se salte la regla, no sé, las luces del tránsito y provoque accidentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas, pues de alguna manera, generan y buscan este tipo de hacer este tipo de maldad, porque tal vez entonces con eso pueden cobrar y decir todos los autos que estás creando en X empresa, entonces todos se van a chocar y no los vas a poder vender. Entonces, de allí ya está esta aplicabilidad. Entonces, es muy importante. Nosotros no podemos ir detrás de lo que es este auge y estos tipos de análisis. Tenemos que ir con ellos. Entonces, por eso necesitamos también estar ahí a la orden del día, sabiendo cómo vamos a contraatacar de que si estamos haciendo algo bueno con los carros autónomos y que no necesitan quien los maneje, alguien tal vez está estudiando cómo implementarle malware y demás para que haga lo contrario. Y lo segundo es porque así como en empresas como manufactura, telco y finanzas, existen muchas cantidades de datos y hay que analizarlos, en ciberseguridad tenemos también aplicativos que generan mucha información. Entonces tenemos este tipo de temas como, no sé, todo lo que se correlaciona en el CIEM, porque todo tiene que ir allí. Entonces, saber qué es todo lo que está guardando en el CIEM, lo podemos analizar, podemos detectar temas que no están viéndose por un humano, por la cantidad de transacciones de todos los sistemas que están guardando en él. Entonces, es importante también para el análisis de nuestros datos en ciberseguridad. Entonces, ok, como les hablé que hay casos en contra, ¿sí? Y les he dado el ejemplo del tema de temas autónomos, quería saber si ustedes han en este momento pensado qué otros casos creen que pueden ejecutarse de machine learning en contra de la ciberseguridad. A ver, vamos a ver si tenemos algún caso en específico. Si no hay, no importa, de todas maneras, entonces continuamos con la validación. Pero voy a dejar aquí, son las 7:20, vamos a dejar un segundito mientras yo tomo un poquito de agua. ¿No? Bueno, no.
no pasa nada, continuamos. Vamos entonces a ver las aplicaciones de Machine Learning en la ciberseguridad, ¿sí? Aquí, esto está basado en un libro que se los puedo presentar, muy bueno, que tiene, a ver, la oportunidad de comprarlo, se lo recomiendo, ¿sí? Y explica de manera así, simple, cómo podemos tener estas aplicaciones de Machine Learning en la ciberseguridad. Entonces, el primero es la autenticación. Sabemos que para los temas de autenticación a nivel, por ejemplo, de ciberseguridad, también estamos colocando algo, por ejemplo, un identificador de la persona, algo que sabe la persona o algo que pueda también la persona tener, por ejemplo, el tacto o algo. ¿Para qué? Para que esta persona no sea suplantada por alguien más, para que no sean vulnerables por temas de autenticación. Entonces, este tipo de análisis lo podemos hacer dentro de lo que es Machine Learning. Saber qué tipo de análisis o qué tipo de mejoras, como ya sabemos, tenemos, por ejemplo, a través de imágenes, reconocimiento facial, ¿sí? Entonces también podemos aplicar este tipo de algoritmo de Machine Learning en el tema de autenticación. Detección de amenazas en Internet, esto es algo muy grande y es, se me va el número, pero Google tiene una cantidad de sitios ya registrados y hay sitios que no tiene registrados. Y dentro de estos sitios, saber cuáles tienen amenazas hacia las personas que entran, tal vez unos por ocio, otros tal vez buscando información para estudiar y así, innumerables personas que pueden ir por diferentes sitios y saber si estos sitios tienen un tipo de amenaza. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser un análisis para las empresas si sabemos que estamos en nuestras empresas, ya estamos viendo cuáles son los sitios que frecuentan? Podemos hacer un análisis de saber si los sitios tienen amenazas o no tienen amenazas, que traigan algún tipo de malware a los dispositivos de nuestros empleados. El siguiente, como tercero, pues el anti-spam y el anti-phishing. Ustedes lo deben conocer mejor que yo, pero tenemos este tema de la cantidad de correos que nos llegan, que ganamos allá y el rey se está muriendo y nos dejó la fortuna justamente a nosotros. No hay nadie allá quien, no hay ningún familiar. Este tipo de cosas, todavía hay personas que caen, ¿sí? Aunque no lo crean, todavía hay personas que caen en su ingenuidad. Pero ¿cómo son tan ingenuos? Son así, ¿sí? El eslabón más débil de la seguridad, ¿quién es? Las personas. Entonces, ese es un modo. Y el otro, entonces, es que nos mandan sitios, ¿sí? Diciendo que uno que hemos visto últimamente de los bancos, que si no te voy a congelar tu cuenta o actualiza rápido tus datos. Todavía hay gente que no está enterada y también suceden este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo las empresas pueden trabajar de manera que esto no llegue a sus usuarios? Entonces, igual pueden implementar modelos de Machine Learning para agarrar este tipo de puntos de palabras que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, en un correo ya sabemos que las traducciones son malísimas, a veces no hay tilde, a veces te dicen querido usuario, no te dicen tu nombre, pero si es un banco que está hablando contigo, debe saber quién eres tú. Entonces, todo este tipo de cosas nos suman a este caso de uso. Detección de malware, igual,
todo lo que pasa en nuestra red o todo lo que tenemos dentro de la empresa igual puede ser analizado. Y también detección de anomalías en redes. Igual, todo lo que pasa podemos, algo que no es visible para un humano o tal vez para estos reportes que ya vienen con las herramientas de fábrica, puede ser que estos algoritmos de Machine Learning aplicados nos pueda salvar de una pérdida de datos o de comprometer a nuestras empresas. Entonces, aquí me faltó tal vez dividirlo porque les voy a hablar entonces cómo se hacen análisis de Machine Learning. Aquí nada más para que sepan, cada uno de estos es, como les decía, un caso de uso, ¿sí? Y ese caso de uso es un término de estudio en específico. Entonces, ¿cómo se hacen estos análisis, ¿sí? De casos de uso? No es que, bueno, vamos y contra el mundo. No, tenemos que seguir un framework. Y este framework es el más utilizado en el análisis de casos de estudio de inteligencia artificial. Perdón, inteligencia artificial o en este caso Machine Learning. Y es el CRISP, así como está abajo, CRISP DM, y sale de Cross Industry Standard Process for Data Mining Framework. ¿Qué es esto? Esto nació en 1994, lo creó IBM y lo que aplica es un framework para el análisis del data mining, pero cómo ha sido estructurado también es lo que utilizamos hoy para hacer estos casos de estudio de Machine Learning. Entonces, lo primero que dice este framework, ¿sí? Así como si fuera cualquier framework de trabajo con el que trabajamos hoy en día, por ejemplo, para mencionar uno, Scrum, ¿sí? Que tiene sus procesos, tiene sus componentes y demás, pues acá también tenemos las etapas. Y el primero dice, es que tenemos que entender el negocio, ¿sí? Entonces, esto es importante. No es que mañana vamos a salir nosotros a hacer el análisis del dato y buscamos la información y todo. No. Tenemos que seguir este framework. Y dice, lo primero que tú tienes que saber es entender el negocio, ¿sí? Entonces, ¿quiénes entienden el negocio? Los usuarios finales. Entonces, tenemos que ir de la mano con los usuarios finales a saber si lo que nosotros estamos pensando que causa el dolor en la empresa es el tema del malware, es el tema de el spam, ¿qué es lo que en realidad causa más problemas en mi empresa el día de hoy? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como primer paso de análisis, ¿sí? El segundo dice entender los datos, ¿sí? Usted no puede esperar que el Machine Learning y los algoritmos allá le resuelvan todo. No, nosotros necesitamos entender por qué son estos datos, qué hay en este dato. Si analizo este dato o esta columna que ahora se va a formar parte y se va a llamar una variable, entonces, ¿qué tiene esta variable? ¿Qué posibles datos me va a arrojar? Entonces necesitamos entender, porque si me da un 100, un 1000, un 20 y no sé qué significa, no estamos haciendo nada igualmente. El tercero es prepararlo. Y aquí existe un punto en consideración muy grande y es que lastimosamente para muchos de nosotros no podemos trabajar con los datos tal cual como salen de nuestros sistemas, ¿sí? Tenemos que prepararlos, tenemos que hacer limpiezas, tenemos que tal vez eliminar algunas variables que creíamos que tenían el dato para poder analizarlo, pero definitivamente cuando vemos no se guarda esa información. Entonces, aquí está el tema de prepararlo y hay que sentarse a prepararlo. Y este es una de las fases que más tiempo lleva. El siguiente es el análisis y el modelo. Este punto es muy importante porque ustedes vieron que hay diferentes tipos de algoritmos. Entonces, queda el tema de qué algoritmo se ajusta mejor a esta data. ¿Qué algoritmo vamos a sacar? Bueno, vamos a hacer esto por clustering, vamos a hacer esto por clasificación y así sucesivamente. Pero no hay algo específico
que te ayude desde antes a poder definir eso, ¿sí? Con el tiempo, con la práctica, ya vamos a poder entonces tal vez tener esa validación. Ahora, ¿cómo sabemos si aplicamos el modelo correcto? Bueno, eso sí, existen algunos puntos de referencia que se evalúan, que es este tema que está acá, de validación, ¿sí? Existen algunos cálculos que nos dicen si el modelo en verdad es bueno o el modelo no es bueno, ¿sí? Entonces, acá tenemos este punto de saber de que si no es bueno ese modelo, primero tenemos que saber si ajustamos los valores, ¿sí? De saber las variables que habíamos colocado y todo lo demás, o si en realidad definitivamente ese no es el modelo para el análisis de ese conjunto de datos. Y el último, entonces, ya es con el resultado de ese modelo, porque ya sabemos que está correcto, porque nos dio un punto de validación alto, entonces hacemos la presentación, ¿sí? Y hacemos la visualización de los datos. Entonces, esto lo pueden encontrar en internet, se puede descargar y es el que siempre nos va a guiar en temas de hacer proyectos de Machine Learning o hacer estos casos de uso. ¿Qué sucede cuando hacemos este proceso de Machine Learning? Tenemos que necesitamos obtener los datos, necesitamos limpiarlos, tal cual como está allá, pero acá ya en temas de proceso. Obtenemos los datos de las diferentes fuentes, hacemos el proceso de limpiado, de preparación, de manipulación de los datos. ¿Por qué manipulación? Tal vez porque hay algunos datos que si no los tenemos, es peor que a ver, ¿cómo lo digo? Si tenemos datos nulos dentro de nuestra información, es mejor poder tener algo como, por ejemplo, la media de los datos que quitar totalmente esa columna para validarlo, ¿sí? Entonces, por eso a veces también hay temas de input en esa data. Tenemos que entrenar el modelo y cuando ustedes escuchen en temas de Machine Learning, sí, existe este término de entrenar el modelo, ¿sí? Y también existe el término de testear el modelo. Cuando tenemos una data, el algoritmo de Machine Learning y los datos que tengamos en el momento van a servir para dos cosas. Uno, para entrenarlo, para que él empiece este proceso de aprendizaje. Y el segundo es para evaluarlo. Y eso se separa. De manera que esta separación hace que podemos trabajar, ¿sí? Hacemos nuestro entrenamiento y con este otro set de datos que tenemos hacemos la prueba y validamos. ¿En verdad este cliente se va a ir o no se va a ir? ¿En verdad esto es un spam o no es un spam? ¿Sí? Y por eso entonces hablamos de entrenamiento. Así que cuando usted vaya a una segunda sesión, a una tercera sesión de Machine Learning y le hablan de la palabra entrenamiento de pruebas, ya entonces este concepto está claro para nosotros. Y el siguiente es mejora, porque la que buscamos es que este modelo sea una mejora, entonces hay mejora continua sobre el proceso. ¿Cómo empezamos? Uy, sale súper chiquita. Déjenme validar si tengo la imagen en grande acá. Y no se me asusten por la imagen, no quiero que se me asusten. Y la traje justamente porque cuando yo inicié o quise iniciar con el proceso de estudio de Machine Learning, yo no sabía por dónde iniciar. Ay, no tengo la imagen a mano. Yo no sabía por dónde iniciar y yo entraba. Yo no sabía Python, tampoco es que ahora soy la experta en Python, pero bueno, sé programar en Python ciertos puntos de ahora de Machine Learning. Pero justamente cuando yo inicié y en la búsqueda, y esto es como para que también sea de referencia a ustedes, yo veía este conjunto de temas y como que era demasiado y decía, no, hombre, yo nunca voy a empezar, yo nunca voy a dominar esto. Mira ve cuántas cosas hay que dominar acá. Aquí tenemos 3 lenguajes de programación.
y son los más utilizados. Existe un cuarto que se llama Julia, pero ese ya no se está utilizando tanto. Tenemos el primer lenguaje de programación que tenemos es Python. Bueno, al menos yo amo Python, entonces por eso tal vez está de primero. El segundo es Scala, que Scala es Java, y el tercero es R, ¿sí? Entonces, ellos o estos lenguajes de programación en sí tienen diferentes paquetes, ¿sí? Y acá abajo tengo una leyenda que al terminar les paso en el grupo, les paso el link de dónde está. El primero dice que son paquetes de Machine Learning que están en amarillo. El segundo son paquetes de visualización. El tercero son matemáticas. El cuarto son data management o analytics. Y el quinto, entonces, es como estudios o research que se utiliza. En esto en específico que tenemos acá, la idea es, entonces, Hilda, hablaste de que necesitamos saber de los paquetes de Machine Learning, también de visualización para que se vea, y también de matemáticas, y como es Machine Learning hay algoritmos, y también está todo esto. Sí, pero al modo que voy es que existen las fases de cómo estudiar. Existe un montón de documentación, existen sitios que podemos compartir de cómo dar este primer paso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nos vamos al tema de saber, por ejemplo, en Python, en qué inicio. Si usted se va a la página de Python hay muchísimos paquetes. Entonces, ¿cuál paquete inicio? Entonces, ahí vamos especificando. No, podemos empezar con pandas, aunque ahorita mismo hay PySpark que es mucho más rápido que pandas, pero si no sabemos nada, empecemos con Panda, empecemos a hacer exploraciones de datos, empecemos utilizándolos, y cuando ya aprendemos Panda, pues podemos ir con otros. Entonces, bueno, la idea es que sepan que a pesar de que esto existe y existe gente súper experta, no hay más nada que la práctica para que haga al experto, ¿sí? Entonces, aquí el mensaje es, podemos iniciar, así sea que existan 10, 20, 30, 40 cosas por aprender. Tenemos que dar ese paso 1. Necesitamos tener ese paso número 1 para poder entonces saber que nos vamos metiendo en este análisis. Otro punto que les quería traer es que existe un sitio que ahorita es donde bajé, por ejemplo, el tema de el caso que tenemos, que existe un sitio que se llama Kaggle y que este sitio es un sitio de dos cosas. Uno, de educación, como ven, para estudiar, ¿sí? Y allí ustedes pueden encontrar cualquier tipo de, uno, de set de datos, y dos, de desarrollos ya hechos, ¿sí? Entonces, si usted tiene que validar, usted tiene que saber, por ejemplo, voy a utilizar una librería en específico, ¿cómo se usa? ¿Sí? En vez de tal vez empezar usted a desarrollarlo, entonces vamos allá, ya está desarrollado, y lo que hacemos es lo copiamos, lo ejecutamos, ¿sí? Y vamos viendo qué es lo que está haciendo. Está haciendo el análisis de tal cosa. Aquí dice que quita los nulos. Mira, ahí mismo está el código y podemos ir. Bueno, si es sobre Python, agarramos la referencia y llevamos, oye, ¿qué hace esta función en Python? Y Python tiene su información ahí libre. Así que, dice que hace esto, esto y esto, limpia, quita los nulos, hace esto y lo otro. Entonces, con eso ya nosotros tenemos un punto de partida. Les voy a presentar, déjenme aquí, a presentar el sitio. Ya veo que ya por ahí entonces lo compartimos, pero es facilito. Y interno entonces están todos los casos de uso o los datasets, ¿sí?
Y tenemos dataset de telecomunicaciones, tenemos dataset de las películas, ¿sí? Hay Netflix, hay todo. Y usted puede iniciar por esto. ¿Por qué por esto? Porque nosotros manejamos el tema de las películas. Nosotros sabemos que hay ranking, que hay tipos de películas, que hay categorías de películas y todo esto. Entonces, eso, ¿se acuerdan que uno de los puntos para hacer análisis de datos es entender los datos? Entonces, con esto ya, bueno, entendemos los datos, ya sabemos todo lo que hay en este dataset. Y lo bueno es que ellos explican los datasets. ¿Sí? Por ejemplo, este es de shows y de películas y aquí mismo te van explicando cuántos datos hay, qué tienes que hacer, cómo está y van explicando cada uno de los campos y este es el dataset, ¿sí? Y te dice cuántos valores tiene, cuántos está validando y aquí en Code es donde le damos y podemos ir revisando qué tiene. Si por ejemplo quiero usar, necesito, porque estoy estudiando y necesito validar cómo hacer una regresión, entonces podemos hacer una regresión, podemos buscar la palabra regresión y podemos buscar estos modelos. Entonces, esta es una parte de poder estudiar al revés, ¿sí? Sí, al revés, tenemos algo hecho y podemos entonces validarlo. Lo otro entonces es estudiar desde cero, que sería hacer la aplicación, buscar videos, hay sitios de YouTube, donde podemos empezar y podemos dar estos primeros pasos de análisis. Los mejores sitios están en inglés y bueno, nos tocará. Yo estaba hablando acá con las chicas, pues que hay un amor y odio con el inglés en mi parte, pero lo voy a empezar a amar. Entonces, más que nada es esta parte. Aquí, por ejemplo, yo busqué el tema de seguridad y me salió un caso que es el que voy a presentar ahorita rapidito, pero antes que nada le quería mostrar esta parte que está acá. Déjenme ver si es este. Déjenme ver si es este para ver. Sí. Por ejemplo, cómo se estudia o cómo se empieza el tema de trabajar o de validar. No que tengo que instalar Python, sí puede ser, necesitamos instalar Python en nuestra máquina, sí, ese es el lenguaje que vamos a trabajar. Como les dije, también está R. R está, cuando fue creado para más temas estadísticos, así que tiene un tema muy fuerte en temas estadísticos, pero Python como es multiuso, entonces también hay mucha gente trabajando y hay cada vez más hay paquetes y gente sacando estos paquetes. Así que también podemos trabajar, si no nos gustó Panda y sabemos y podemos trabajar en hacer nosotros un propio paquete, entonces eso también se puede. Hoy en día hay personas que están estudiando y haciendo esta parte de manera que nosotros no podemos hacer el tema de que nosotros nada más seamos consumidores, ¿sí? Nosotros aquí estamos y también estamos aprendiendo y también podemos generar este tipo de paquetes y también generar este tipo de validaciones o como lo hice, cómo me salió y demás. Entonces, acá que por lo general cuando nosotros empezamos a estudiar Python desde cero, pues vamos a encontrar grandes set de datos de estudio, como el de Titanic, que te ayuda o te da información de predecir si la persona va a sobrevivir o no, dependiendo de, si es dama, ya sabemos lo que sucedió, ¿no? Si es dama, la edad y todo lo demás, y con eso entonces podemos hacer este estudio. También hay un set de datos que se llama iris, que tiene que ver de una flor y está el tamaño del pétalo y también el tamaño propio de la flor y te indica si es un tipo de flor o no. Entonces, esos son los populares que van a poder estudiar. Entonces, ¿qué es? Que, por ejemplo,
esto es una muestra de que tenemos que entender los datos, se explican. ¿Qué hace este campo, este valor aquí? ¿Por qué lo vamos a analizar? Entonces, si estamos analizando algo de finanzas, ¿qué necesitamos? No, necesitamos los saldos de los clientes para saber si le puedo ofrecer algo de cross-selling, por ejemplo. Entonces, todo eso es muy importante conocerlo y de allí entonces todo lo demás ya es el lenguaje de programación y vamos trabajando con Pandas, con NumPy, con todos los paquetes que se desarrollan. Esta plataforma que está aquí se llama Google Colab, que es es como si fuera, bueno, es un notebook, se le llama notebook. Ustedes pueden entonces desde aquí programar en Python sin necesidad de tener Python en su máquina, sino que desde aquí ya Google les da esta posibilidad de programación en Python, ¿sí? Lo otro que tenemos es que de aquí entonces hay una manera de ejecución y esto se trabaja de manera diferente a como se trabaja en una consola tal vez de Python, porque cuando tú corres en la consola de Python va a correr todo. Acá entonces se hace por celdas de ejecución y así vas ejecutando uno a uno. Entonces, así vamos declarando las variables, vamos validando. Las variables todas tienen que ser numéricas. Los datos que tenemos como categorías o categóricos tienen que pasar a ser datos numéricos. Entonces, la verdad, el estudio de esto, chicos y chicas, es muy apasionado, así que los invito a poder sumarse a estos estudios y poder entonces entregar esos análisis y acá en ciberseguridad que también son requeridos. Entonces, por acá les iba a mencionar, les iba a presentar el que encontré del sitio que hablaba sobre los sitios que son maliciosos, ¿no? Y aquí la persona explica todo lo que hizo, usó Python, por supuesto. Él aquí lo que hace es que valida el dataset. Este dataset que se encontró aquí, el dataset no es más que el conjunto de datos que se hace para analizar los datos. Y este dataset que está aquí, lo que evalúa es los sitios, si son o no son, son malignos o no. Entonces, ¿qué pasa? Como y temas de seguridad, hay que guardar, ¿no? Tampoco podemos decir, tú tienes allá vulnerabilidades o tú tienes algo que es malicioso. Esas cosas no se pueden hacer. Entonces, este set de datos que es educativo está igual de que no se colocaron los URL, sino que de alguna manera se cifraron. No está cifrado, vemos que no es cifrado, pero es como que se ofuscó los datos, ¿sí? No tienen los nombres, sino que se colocó una identificación. Tiene el largo del URL, si el URL tiene caracteres especiales. ¿Por qué un URL tendría un carácter especial? Díganme. Entonces, son cosas que se van captando de los sitios y los datos y son puntos a analizar. ¿Qué tipo de chart se tiene? ¿En qué servidor o qué tipo, si acá de application server se utilizó? Unos, ¿por qué no lo tienen referenciado? El tamaño del contenido que tiene ese sitio, desde dónde es. Ya sabemos aquí pues que hay algunos que definitivamente si sabemos de dónde es, pues pueden tener alguna referencia de que no son nada bueno. Entonces, así sucesivamente se va especificando cada uno de los puntos que estas personas para este estudio pudieron recobrar o recoger. Al final tienen un campo que se llama tipo, ¿sí? Y ya ellos en específico saben si es maligno o no, ¿sí? Entonces, más adelante y con temas de estadística, entonces se empieza a describir el dataset. Cuando se hace esta función de describir el dataset, entonces te genera en esa sola línea que ejecutaste, miren que no programamos más nada, se programó eso y él te dice el count
de todos los campos, te dice cuántos datos hay únicos, cuál es el top, cuál es la frecuencia, cuál es el promedio, cuál es el mínimo, estos son los percentiles, cuál es el máximo. Y ya con esto, si tú conoces los datos, y esto te va dando una información muy grande para saber si esos datos te sirven para el análisis o no. Y así vamos preparando los datos. En este caso, el URL, como no significa nada, se elimina y ya no se analiza. Se validan qué otros campos son nulos. Se encuentran que que se llama content length, es nulo. Entonces, ¿qué hacemos? Se borra. Y así, esto todo es ya pasamos al tema de preparación de datos. Déjenme salir de aquí porque si no, aquí voy a continuar. Se hace la interpolación para eliminar otros datos. ¿Por qué? Porque el server todavía tiene un dato nulo. Entonces, aquí se hace y se elimina y ahí vamos. Entonces, estos análisis que sí hay que tener un poquito de dedicación cuando vamos a estudiar, sí, porque se tiene este punto del tema de justo de saber el lenguaje de programación, que ya les dije, no nos tenemos que aprender todo Python, podemos ir a empezar paquetes. Y lo segundo es qué hacen los algoritmos. ¿Listo? Bueno, eso era lo que les quería traer y les quería compartir. Espero que me haya podido explicar. No sé si hay preguntas. No sé si quieren que les pasen los links de los sitios. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Así que Y ha sido espectacular la manera como has explicado todo, tan sencillo y tan como hilado todas las ideas. Me ha encantado, de verdad que he disfrutado muchísimo este webinar. He compartido allí con el público todo lo que son los enlaces de lo que has compartido, Kaggle. Es más, cuando hablaste de regresión y yo no conozco el tema de regresión, me fui a buscar qué es, les compartí allí el tema que es una regresión, la infografía que nos compartiste también ya ellos lo tienen, así que no te preocupes que hemos estado haciendo bueno. ese envío de información, el libro, ese libro que es de la editorial 0x Word, que es Sí, muy bueno. muy bueno, se los Es en recomiendo. español, es en nuestro idioma. Exacto. Para comenzar allí, ¿no? Sí tenemos un par de preguntas, ¿verdad, Erika? Al Sí, principio así nos mismo. hicieron una que no Exacto. logré encontrar en qué momento ella conversó de ese tema, en donde Cecilio nos pregunta que si el DL entraría en la categoría de reinforcement, pero no sé qué quería decir él allí. No sé, Cecilio, si nos puedes ampliar un poquito para poder retomar y hacer bien la pregunta. ¿Está Cecilio por acá todavía? Estoy subiendo. DL es Deep Learning. Ajá, ajá. Ese DL es Deep Learning, ML, Machine Learning. Dice, entraría en la categoría de Reinforcement. Reinforcement, gracias. Déjame ver, validar. La tercera diapositiva, dijo, de los slides. Vamos para allá. Gracias por la referencia. Vamos Katia a compartir. dice que ya tienes una estudiante nueva en estos temas, Hilda. Qué bueno, bienvenida. A ver, ¿dónde estamos? Estamos aquí. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, aún no logramos verla. ¿No? Cecilio, a ver, Cecilio, te permito que abras el micrófono un momentito para que nos puedas explicar. Adelante. Sí, muy buenas noches. Hilda, felicidades. Soy apasionado igual que tú del tema de la data. Qué Y bueno. me pareció refrescante algunas cositas. Sí, el tema del e-learning, cuando lo mencionaste y hablaste primero de lo que era el reinforcement, en lo que es las recompensas o la forma de aprender, no sé, me pareció que el e-learning entraba en la categoría de reinforcements.
No sé si son parecidos o son dos aristas diferentes. Mira, el deep learning entra más que nada en el tema de redes neuronales. Déjame que estoy aquí, como tengo los votos Gracias. Sí, entra más que nada en temas de las redes neuronales, más allá de el reinforcement, que también pues es un tema de estudio allí. Pero sí, es más por las redes neuronales y hay un concepto que es el que estoy estudiando ahora, que son las redes convolucionales, que también es un tema así como que estoy en este momento ahí ya aprendiendo. Así que en el siguiente webinar, si me invitan, pues ahí entonces ampliamos un poco más sobre ese tema. Por supuesto, es más, ya acabas de comprometer. Exacto, te acabas de comprometer, Hilda. Así que ya está de palabra con toda nuestra audiencia aquí ahorita. Me encanta, porque van a ser entonces varias partes, y así que vamos a poder seguir una línea de estudio todas. Me encanta esa idea. Erika, por ahí hay otra pregunta también. Sí, tenemos otra pregunta por acá. ¿Me permites nada más un momentito? Félix Olivares consulta, ¿cómo empezar a estudiar Python? Mira, si es para temas de temas así como Machine Learning, sí es verdad que tenemos que saber, por ejemplo, al menos las bases de Python, ¿no? Entonces, hay unos buenos libros que también les puedo recomendar. Y lo bueno es que hay libros que traen prácticas, ¿sí? Entonces, justo eso es lo que tenemos que hacer. Tener la referencia de esta documentación, pero más que leer es hacer. Lo que te recomiendo, Félix, es yo lo que hago es que valido estos recursos, los paso a las chicas para que las chicas los puedan compartírtelos y el tema es que puedas empezar a practicar. Muchas personas dicen, es que yo no inicio porque yo no tengo instalado Python, porque yo no sé Python y entonces no lo instalo. Entonces está el tema de que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina o el huevo? ¿Sí? Si no lo instalo, no inicio y si no inicio, no lo instalo. Pero justo por eso tenemos este recurso de Google que es Colab, donde allí ya puedes empezar. No tuviste que instalar nada y lo otro, no tuviste que aprender un IDE de programación porque Python trae varios IDE, PyCharm y también puedes trabajar con Visual Code, pero no tienes que aprenderte eso, aprende Python, ¿sí? Aprende Python desde cero. Y con eso entonces empezamos. Igual, hay dos, no sé si estás dentro del grupo, ay, voy a meter aquí un gol. Hay un grupo de Python Panamá donde te puedes, también allí puedes inscribirte, está en Telegram. Y bueno, las chicas tenemos también otro grupo. Pero bueno, para que sepan. No te preocupes, Hilda, todo lo que use pueda ser medio de transmisión para ampliar conocimiento de la comunidad, lo que sea, adelante. Yo siento Bueno. que uno como profesional tiene que participar no solamente de, quizás de una comunidad, sino conocer otras comunidades que también le permite ese crecimiento en sus conocimientos. Así que, don't worry. Allí también compartimos Replit, que es otro IDE desconectado, o sea que no tienes que estar acá instalado en la máquina, y el de Google Colab, que es buenísimo también. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que esas eran. A ver, creo que principalmente eran esas, entre otras cosas como comentarios acerca de la participación. Y bueno, creo que a todos nos ha encantado esta presentación. Yo en lo personal me llevo muchos conocimientos, muchas ganas nuevamente de retomar el tema de la programación, porque yo me incluyo en eso, de que a veces nosotros como profesionales nos vamos mucho con la guía con la que tenemos confianza, con los conocimientos que tenemos confianza o dominio, pero olvidamos otras competencias que son importantes también en el mercado. Entre eso la programación, entre eso el conocer quizás de temas de ciberseguridad, de seguridad como tal, incluso el tema del inglés.
que así como tú te sientes en el inglés, así yo me siento en la programación también. Así que es algo que definitivamente nosotros como profesionales tenemos que seguir trabajando, y qué bueno que hoy no nos lo hayas recalcado esta noche, Hilda, el hecho de continuar estudiando. Así es, a mí ya me enamoraste con él. Yo soy cinéfila, a mí me encantan las películas. Ese ejemplo que usaste para empezar a estudiar, me encantó el tema de la base de datos de las películas y de cada una de las cosas que hay que se pueden revisar. El tema de poder conocer los datos y entenderlos, la verdad es que a mí me enganchó. Así que vamos por ahí, ya nos vas a tener escribiéndote y preguntándote cosas, porque también voy a empezar yo por esa línea a ver qué otras cosas se pueden aplicar también en ciberseguridad, pero entendiéndolo desde la base, ¿no? Así que espectacular, y la verdad es que muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por ser parte del capítulo, por compartir tus conocimientos con otros. Y no sé, Erika, yo estoy feliz. En nuestro webinar de junio estuvo espectacular. Estuvo espectacular. No queda más que agradecerte una vez más, Hilda, a toda nuestra audiencia también por habernos acompañado esta noche. Los esperamos en una siguiente edición de nuestros webinars, ya sea en julio, en agosto. Los esperamos allí. Sabemos que estaremos siempre trabajando en traerles más conocimiento y más información. Hilda, una vez más, no sé si tú quieras compartirle algo a nuestra audiencia, tus redes sociales, para que te contacten o te sigan, y te dejo el paso allá. No, de verdad, muchas gracias a ustedes por el espacio para compartir esto que me apasiona. Estoy en LinkedIn, Hilda Rojas, y ahí aparezco. Y bueno, también tenemos un grupo de PyLadies Panamá para las chicas, así que allí pueden encontrarnos por Instagram, y bueno, ahí las agregamos al grupo de PyLadies Panamá. Y cualquier consulta, duda, ahí estamos. Gracias, Hilda. Extenderle la invitación a todo aquel que quiera también presentar algún estudio, algún research, algún conocimiento que tenga. Son bienvenidos, nos escriben a info@busecpanama.com y nos cuentan qué pueden compartir con nosotros, y por supuesto que son bienvenidos a estos espacios de aprendizaje. Entonces, sin más por ahora, muchas gracias por su asistencia, por su acompañamiento el día de hoy, y nos vemos en una próxima. Buenas noches. Buenas noches.